Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito es Dios. Ayer estábamos viendo el libro de Miqueas. Y una de las cosas, capítulo 6, verso 6, número 6 es número de hombre. 6, una palabra de Dios para el hombre, una palabra de Dios para nosotros. Y esa palabra es una pregunta que se hace el profeta Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Decíamos, hermano, ayer enfocábamos esto, y los que vinieron ayer pues les va a ser ampliado, y los que no pues van a recibir la palabra hoy. Yo quiero que estemos atentos a lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice, a ver quiénes vinieron ayer, levanten su mano. La mayoría. Ok, entonces no voy a enfocar mucho, ¿verdad? Porque casi todos venimos. Entonces, hermano, el capítulo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Primero es una pregunta, ¿con qué me voy a presentar? Y segundo, y adoraré al Dios Altísimo. Vamos a hacer preguntas hoy. Así como el profeta se hace una pregunta, nosotros también vamos a hacer una pregunta. Según lo que vimos ayer, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Responda. Reconociendo a Jesús como Salvador. ¿Cómo me voy a presentar? Reconociendo a Jesús como mi Salvador. Ok. Ahora, ¿cómo voy a adorar al Dios Altísimo? Responda. Reconociendo a Jesucristo como mi Señor. Son dos cosas, ¿no? Totalmente diferentes. Es el mismo Señor, es el mismo Jesús. Pero, hermano, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesús, la sangre que fue derramada, el canto que vimos hoy. Me voy a presentar ante su presencia, hermano, cubierto con la sangre, ministrado con la sangre, reconociendo que Él es mi Salvador. Pero ¿cómo voy a adorar al Dios Altísimo, que es Espíritu? Es reconociendo a Jesucristo como Señor. Juan el Bautista lo vio en esas dos dimensiones. Él ve, hermano, y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador, el que viene a salvarlos de sus pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, pero no es el Salvador. ¿Quién es? Es Jesús como Señor. ¿Y cuándo es Señor? Hermano, es cuando Él muere, Él se hace nada, Dios lo resucita, y cuando resucita, en Romanos 1 dice, y es llamado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad que operó en Él en la resurrección. Entonces es Hijo de Dios con poder cuando resucita. Y cuando se presenta a los discípulos dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. No bautizó el Señor con Espíritu Santo cuando vino a salvar. ¿Hasta cuándo bautizó con Espíritu Santo? Cuando resucitó, hermano, y llegó al cielo. Dice, es como quien dice, mira, dice, cuando yo llegue, cuando vaya al Padre, le voy a rogar que envíe al otro Consolador. No podía rogar desde aquí para que viniera el Espíritu Santo. Él tenía que ir y llevar la sangre, presentar, hermano, esa primicia de la tierra.
esa primicia que él había entregado en la tierra, presentarla al Padre, presentarse al Padre resucitado, presentar al Padre la sangre. Y ya habiendo presentado la sangre, dice: Señor, la promesa que les diste. Esa promesa, hermano, está en muchos libros de los profetas, pero especialmente en el profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Entonces, un derramamiento del espíritu sobre aquella carne que creía en Jesús. No toda carne. Cuando dice toda carne que cree en Jesús. Entonces, hermano, cuando Él llega y dice: bueno, Señor, aquí está mi sangre. Ahora por esa sangre yo te ruego que envíes al Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo, hermano, sobre aquellos discípulos que estaban en el aposento alto, pero no solo sobre ellos, sino sobre otros, sobre Pablo, y Pablo a otros, y de una generación a otra generación. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo es derramado en nuestra vida, es ministrado, somos bautizados por Jesús, por el Espíritu Santo. Entonces, ahí vio Juan el Bautista las dos funciones de Jesús. Salvador, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Señor, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos con claridad, hermano, las dos operaciones. Hay muchas funciones, pero estas dos operaciones son muy importantes. Dice: ¿cómo me presentaré yo ante Dios, ante Jehová? ¿Cómo me voy a presentar? Reconociendo a Jesús como mi Salvador. Si presentándome a Jesús como Salvador, yo quiero adorar, no puedo adorar, es mi canto, es mi alabanza, es mi expresión de amor, mi expresión de gratitud. Y ahí es donde muchos del pueblo de Dios cree que están adorando. Y usted mismo dice: estos son cantos de alabanza y estos son cantos de adoración. Pero adoración basada ¿en qué? En el alma. Y la base del alma, no, si el canto, si eso está en el alma, hermano, no es adoración, es alabanza, es canto, es alabanza. ¿Cuándo es adoración? Los que le adoran en espíritu y en verdad han de adorarle. Es cuando la base está en el espíritu. ¿Y cómo voy a ver que está en el espíritu? Cuando reconozco a Jesucristo como Señor, pero no de labios. Porque llegaron unos hombres a Jesús y le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre impusimos las manos, los enfermos sanaron. No es de labios. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. ¿Echaron fuera demonios? Sí. ¿Sanaron enfermos? Sí. ¿Profetizaron? Sí. Usurpando el nombre del Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. De labios me honran, su corazón está lejos de mí. Entonces, para llegar a una verdadera alabanza, para llegar a una verdadera adoración, tenemos que estar en el Espíritu y con la verdad que Jesús es mi Salvador y es mi Señor. En esa dimensión, pero como digo otra vez, hermano, no en el razonamiento, no en el conocimiento humano, no con una honra de labios, sino reconociendo realmente que Él es el Señor en nuestra vida. ¿Y qué es ser el Señor? El dueño, el que toma las decisiones. Pero nosotros, dice, andamos de aquí para allá, vagando en nuestra propia mente, haciendo nuestra voluntad, cumpliendo nuestros deseos. Cuando Dios quiere que rindamos nuestra alma, porque ¿cuándo es Señor? Cuando rendimos el alma. Cuando en nuestra alma hacemos, hermano, y por eso muchas veces tenemos conflictos, porque hay buenas intenciones hacia la obra de Dios.
Mire, ¿por qué no hacemos esto, hermano? Sería bueno hacer acá, sería bueno hacer acá. Entonces, empezar a ver de dónde viene esa motivación. Si la motivación para hacer algo en la obra de Dios viene del alma, ¿sabe qué es? Es carne. Buena intención, un buen deseo, pero carne. Pero cuando viene del Espíritu, por el Espíritu, entonces es del Espíritu. Y si es del Espíritu, no es fuego extraño. Todo lo que viene de la carne, del alma, de la buena intención, es fuego extraño. Ahora, ¿cómo entrar a esos niveles? Tenemos que entrar a un nivel de amar a Dios, de buscar realmente que sea el fluir del Espíritu de Dios a nuestra vida. El Señor dice, yo quiero enseñarles y quiero llevarlos a niveles superiores, pero necesario es que den su corazón a entender, a humillarse delante de mí, porque el conocimiento humano, el conocimiento vuestro es vano delante de mi sabiduría. Hermano, y cuando vemos la sabiduría de Dios comparada con la sabiduría nuestra, por muy sabio, inteligente que sea, queda nula. Los sabios de este mundo se quedan cortos ante la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios dice, nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Esa es sabiduría de Dios. Y los sabios de este mundo no lo reciben. El mismo apóstol Pablo dijo, si fuera por la sabiduría de los hombres, no hubieran crucificado a Jesús, dice. Pero los sabios lo rechazaron. Entonces no es la sabiduría humana, no es nuestro conocimiento humano, no es, hermano, la abundancia de cosas que conozcamos, es la revelación de Dios a nuestra vida. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos, hermano. ¿Cómo me voy a presentar? Jesús, Salvador. ¿Cómo voy a adorar? Jesucristo, Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, representa la adoración. Y se da cuenta de que no, ¿verdad? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Una unción sobre el alma. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. No es tu sacrificio humano, no es tu buena intención. He pecado y voy a dar a mi hijo, pues para que Dios me perdone. Voy a dar la mejor ofrenda para que Dios me perdone. Voy a dar esto. No, buena intención, pero no te sirve. El profeta Jeremías dice, aunque amontones agua sobre ti y te laves con lejía, la mancha de tu pecado no será quitada. Hermano, qué tremendo, pero ahora sabemos nosotros que por la sangre de Jesús somos lavados, somos limpios. Aleluya. Cuando Jesús es Señor desde nuestro espíritu, aprendemos a reconocer la autoridad de la palabra, que es el primer punto. La autoridad de la palabra. Porque mucha palabra hay, pero la autoridad de la palabra es la que nosotros tenemos que anhelar. Y Dios restaura la autoridad de su palabra. Hermano, los fariseos y los escribas tenían palabra, y mejor palabra que todos nosotros. Escribas y fariseos con abundancia de palabra. Todo, hermano, toda la Torá, toda la escritura, todos los profetas, todo lo tenían ellos. Y eran celosos y meticulosamente cuidadosos hasta de una coma y de una jota. ¿Cómo iba la palabra? Pero ¿tenían la autoridad de la palabra? No. ¿Cuántas veces los oyeron los israelitas? Y sabían lo que decían y hablaban. Pero cuando el Señor viene y comienza a hablar la palabra, dice, ¿y quién es este? ¿Que con qué autoridad habla? Esa era la diferencia. Hermano, hay muchos que pueden hablar y hablar y disertar temas bonitos
Y uno puede quedarse hasta con la boca abierta y se cae hasta la saliva, ¿verdad? Y todo, ahí hermano, impresionado de eso. Pero está la autoridad de la palabra. Cuando el Señor es Señor en nuestro espíritu, reconocemos la autoridad de la palabra. Y cuando sabemos reconocer la autoridad de la palabra, sabemos sobre quién está la investidura de poder. Y no tenemos que pelear, hermano. Sino por espíritu se reconoce la autoridad. Inmediatamente que se reconoce la autoridad de Dios en la palabra, la autoridad de Dios en un varón, en una persona, en ese momento, hermano, se conecta el cielo con la tierra. Pero mientras viene la autoridad de la palabra aquí, pero esto está aquí, no hay una conexión. Usted no va a poner tubería para llevar agua a su casa y la va a poner así, ¿verdad? No, tiene que ir así y bien pegada, hermano. No podemos ponerlo como sea, no, tiene que llevar un orden. De la misma manera, cuando nosotros dejamos que se establezca el principio de Dios, diciendo alto sobre alto, y sobre ese alto otro más alto. Cuando entendemos esos principios, y no solo los entendemos, sino que los vivimos, se conecta el cielo con la tierra, se conecta el cielo con nosotros. Cuando Jesús reconoció la autoridad de Dios en Juan, ¿quién era más grande, hermano? ¿Jesús o Juan? Jesús, pero no tenía él la autoridad. La autoridad la tenía Juan. Y llega, hermano, y como él sabe que la autoridad la tenía Juan, dice, bautízame. Y Juan todavía, como sabía quién era, le dice, no, tú bautízame a mí. No, dice, para que se cumpla toda justicia. Para que se cumpla toda justicia, hazlo tú, bautízame tú. Reconoció la autoridad de Juan. Entonces, al reconocer la autoridad de Dios en Juan, no la autoridad de Juan, la autoridad de Dios en Juan, hermano, el corazón de Dios no soportó. Abre los cielos desde allá arriba, dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Cielos abiertos sobre Jesús, y el Espíritu Santo de Dios viene sobre él en forma corporal. ¿Cuándo Dios expresó eso? Cuando su Hijo públicamente reconoció que la autoridad de la autoridad de Dios estaba sobre Juan. El corazón de Dios se conmovió y abrió los cielos y envió su palabra de beneplácito sobre su Hijo, y el Espíritu Santo de Dios vino sobre él como Señor. Entonces ya la autoridad de la palabra es el Espíritu Santo ministrando esa palabra. Y el Señor Jesús decía, lo que yo hablo no es mío, es de mi Padre. ¿Y quién la traía? El Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocemos el señorío de Jesucristo, el señorío del Espíritu Santo, en Jesucristo, el señorío del Espíritu Santo, la palabra viene con autoridad, con poder, y la palabra hace prodigios y maravillas en nuestra vida primero. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos esas maravillas y prodigios? Porque esperamos que la palabra se cumpla allá, cuando Dios la está enviando para nosotros. Y dice aquí, hermano, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Creer. Y creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer a la palabra de Dios. Creer en Dios y creer a lo que Él dice. ¿Y qué más? Amar misericordia. ¿Dónde está manifestada la misericordia de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ame esa misericordia, la salvación que le ha dado. Y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo? Reconociendo que hay alguien que me viene a enseñar, alguien que me viene a consolar, alguien que me viene a ministrar la verdad. ¿Y quién es? El Espíritu Santo de Dios. Son 3 niveles sencillos y prácticos. Ahora, yo quiero hacer aquí una figura que Dios me enseñó. Yo creo que ya alguna vez lo dije, pero teniendo este principio en nuestro corazón, veamos, hermano, yo voy a hacer una figura acá. Bueno, más o menos así me lo mostró el Señor. Y aquí no sé cómo, pero como la forma de una orquídea. Usted se da cuenta que las orquídeas tienen adentro el pistilo. Pistilo, ahí está. Ahí, hermano. Y de este lado, la misma historia. Yo tuve esta visión primero esta, fue por la mañana, como a las 7 de la mañana, y como a las 4 de la tarde tuve esta otra. No entendí ninguna de las dos en el momento, pero hasta después lo entendí. Y vi, hermano, algo que el Señor dice: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces vi que del cielo bajaba maná, una hojuela de maná, y esta entraba por acá y llegaba directamente aquí. Y al entrar aquí era como cuando usted abre la llave de la estufa, ¿verdad? Y le pone fuego, un fosforito ahí. Yo tuve esa visión en la mañana y no lo entendí. Luego en la tarde tuve esta otra visión y vi otra vez la hojuela, hermano, que venía. Y esta entra y comienza, al entrar acá, comienza y rebota aquí, y rebota por acá, y se viene por acá, y de repente entra, y va, y esto, y lo otro, y bueno, y al final, ¿qué es? Luego me explica el Señor. Como no puedo, todo el pizarrón es blanco, ¿verdad? Pero esto era algo blanco, hermano. Un blanco que no hay en la tierra. Y esto era rosado, un rosado que no existe en la tierra, que tiene vida. Y entonces viene y me dijo el Señor: esta es la palabra que sale de mi boca y que entra, y esta es la figura de un alma limpia, de un alma rendida a Dios. Esa alma deja que la palabra llegue hasta el espíritu, al área espiritual. Y cuando entra a esa área espiritual, como esa palabra es vida, entonces, hermano, irradia vida o resplandece esa vida y comienza a llenar de vida el alma. Y luego me dice el Señor: y esta es un alma que no está rendida. Un alma que no está rendida es un alma carnal, es un cuerpo de pecado, es un cuerpo de muerte. Un alma rendida, hermano, puede venir una palabra de la boca de Dios. Y cuando viene esa palabra, hermano, comienza a rebotar. Rebota aquí y rebota aquí, y puede bajar y rebota y sigue rebotando, y no hay cuando llegue a este nivel donde está el área espiritual. Porque si la palabra es espíritu, tiene que llevar vida al espíritu. Pero aquí, y esto me lo enseñaba hoy el Señor, no esta es la visión de hace un tiempo atrás, pero hoy me decía algo para entender esto, y me decía: pon la figura acá. ¿Qué figura? La figura de los fariseos.
la figura de los sacerdotes de aquel tiempo, de los escribas, de los duros de corazón. Y pon aquí la figura de los discípulos del Señor, los que aman al Señor. Discípulos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La misma palabra que oían los discípulos era la misma palabra que oían los fariseos, públicamente. Aparte, cuando el Señor les enseñaba a los discípulos a solas, la misma palabra que oían los fariseos, los sacerdotes, los escribas, el pueblo en general, esa misma palabra oían los discípulos. ¿Qué hacía la palabra de Dios en los discípulos? Les daba vida y hacía que ellos se acercaran más a Jesús y creyeran en Él. ¿Y qué hacía esta palabra, hermano, en los fariseos? Se volvían más duros, dice que rechinaban los dientes de la ira, de la cólera, del enojo, y aquello que lo queremos, matémoslo pues. Entonces, ¿qué hacía la palabra? Despertar o sacar lo que había dentro del corazón de ellos, y no querían rendirse a la palabra. Y ellos sabían que la palabra que Jesús daba era palabra que ellos conocían, no era una palabra desconocida. Les hablaba en su lenguaje, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus tradiciones. Conocían lo que Jesús les hablaba, pero esa palabra con autoridad hacía que se manifestara lo que había dentro de ellos. ¿Por qué? Porque no rendían su alma a la autoridad de la palabra que estaba en Jesús. Para más, la gente dice, ¿con qué autoridad habla este? Y era la misma palabra que hablaban los fariseos, que tenían los escribas, que tenían todos. Entonces Dios habla a mi corazón y me dice, yo puedo enviar palabra, pero cuando entra en un alma que no está rendida, ¿sabe qué produce? Ira, enojo, tristeza, rebelión y todo eso. Y entonces comienza, póngale que a alguien Dios levanta a alguien con una palabra y dice, mire hermano, Dios envía esta palabra para usted. ¿Y sabe qué pasa si no ha rendido su alma? Se enoja. Ese hermano me insultó, me trató mal, me dio una palabra que no viene de Dios, eso que no sé qué. ¿Pero qué está haciendo la palabra? Haciendo que de adentro de él salga lo que está ahí, porque no es un alma rendida. Y a veces me quedaba asustado porque decía, Señor, yo le di una palabra a fulano, a fulana, y se fueron de la iglesia. Y me sentía culpable durante mucho tiempo, no me puede decir, una palabra que no fue ofensiva, pero se fueron. Y se enojaron, se molestaron. Y otros que eran siervos de Dios, profetas de Dios, ministros de Dios, también se fueron. Y examinando le decía, Señor, pero nunca fue con una intención de lastimar, de herir. Era una palabra que recibía de Dios y Dios me dijo, es que no rindieron su corazón a la palabra, a la autoridad de la palabra. La palabra rebota. Pero cuando se rinde el alma, esa palabra viene y ministra vida. Y no que la palabra es vida, pues si a mí me provocó ira, me provocó enojo, no quiero saber nada más de esa iglesia, no quiero saber nada de ahí, porque no rinde su alma. ¿Es la palabra que está mala? ¿Dios se equivocó? ¿El ministro es un pedante, soberbio y bravo? No, es un alma que no se rinde. Y eso trae paz. Y yo le doy esa palabra, porque el Señor me dijo que os diera, que lo compartiera hoy. Fíjese, hermano, que una persona que está en la carne, porque un alma rendida, un alma carnal, es un alma que no está rendida al Señor. Y cuando la palabra viene y se enoja, lo desespera, lo pone nervioso,
es porque es un alma que no está rendida. Y si vemos dos grupos, hermano, algunos dicen, mano, qué palabra más linda. Y dice uno, pero esa fue una palabra que... Pero el que ha rendido su alma se goza con la palabra. Pero el que no tiene su alma rendida se va enojado, se va triste, se va molesto, se va amargado, con resentimiento, comienza a murmurar y a hablar. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la razón? Es un alma que no se ha rendido ante la obediencia, ante la autoridad del nombre del Señor. Esa es la pequeña y gran diferencia. Porque uno dice, Señor, yo ya no hablo, voy a bajarle de nivel mejor a la palabra, de nivel para no lastimar el corazón de la gente. Pero viene Dios y le dice, bueno, no te llamé para agradar a la gente, te llamé para agradar mi corazón. Porque hermano, ¿de qué sirve agradar a la gente? ¿De qué sirve agradar a la gente si vamos a terminar en el infierno todos, verdad? Tanto el predicador como el pueblo. Entonces mejor. O en la gran tribulación, pues. ¿Y qué está haciendo aquí, pastor? No le prediqué lo que tenía que decir. Y no solo eso, culpa suya. Yo me recuerdo, tuve una experiencia una vez. Una persona, yo vi unos que se habían muerto y tuve la experiencia, hermano. Y de repente llegué ahí, ¿verdad? Y dijeron, culpa suya, estoy aquí, culpa suya. Estoy camino al infierno porque no me dijo que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cuando salí de esa experiencia dije, oh no, hoy sí, les guste o no les guste, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Que no quiero que después me echen la culpa. Mejor enójese hoy, pero alégrese al momento. Pero mejor rinda su alma, rindamos nuestra alma. Es la misma palabra que viene aquí, pero aquí rebota porque no está rendida el alma. Un alma que no está rendida no es un alma obediente, no es un alma sencilla, es un alma carnal. Un alma rendida es un alma espiritual. Ahora entiendo lo que el apóstol Pablo dice. Si vivís por el Espíritu, aquí ve, si vivís por el Espíritu, andad en el Espíritu. Es un alma rendida. ¿Qué es andar en el Espíritu? Un alma que se rinde constantemente. ¿Y cómo me voy a rendir? Hermano, el principio pequeño y grande de Dios para rendir nuestra alma no es más que una palabra y una operación que no nos gusta. Se llama autoridad. ¿Ves? Que Dios establezca una autoridad y que hay que reconocer esa autoridad. Y entendía que la autoridad no se impone, ni se exige, ni dice, ¿cuándo va a reconocer mi autoridad? La autoridad se reconoce por la palabra, porque es la palabra que tiene autoridad, o la autoridad sobre la palabra es la que hace que uno sepa que ese ministro está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Yo puedo venir y exponer temas lindos y preciosos, pero si no yo, cualquier persona, pero si no está la autoridad de la palabra, no fluye. Ahora, muchas veces por desconocimiento no entendemos, pero como Dios nos está hablando y llevando a los niveles de adoración, no puede haber una verdadera adoración sin un reconocimiento de autoridad. La adoración no es venir a cantar cantos ahí, hermano, en lenguas, ni cantos, como dicen, canto de adoración. No. Es el resultado de una vida en obediencia, de una vida en orden, de una vida agradando a Dios, que sin necesidad de un instrumento y sin necesidad de estar aquí arriba,
Allá abajo podemos decir, Señor, yo te amo, te adoro, te bendigo, y esa es la que llega al corazón de Dios. Vimos hace poco, cuando Ezequías restaura el culto al Señor, que el que adoraba era el pueblo. Los cantores cantaban, los de instrumentos tocaban sus instrumentos, pero el pueblo adoraba. Ahora esperamos que los de aquí adoren cuando el Señor nos llama, que Él está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y verdad. ¿Y quién es ese? Usted y yo. ¿Necesita estar aquí arriba, detrás de un instrumento, de un micrófono para ser adorador? Ese es el privilegio más grande que usted tiene. El privilegio más grande no es ser cantante, ni tocar un instrumento, ni venir a predicar. El instrumento más grande, el privilegio más grande es ser adorador. Y dice, y no es ni en este monte ni en el otro monte. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuándo le adora? Cuando va caminando por las calles, cuando está trabajando, cuando está estudiando, cuando está haciendo esto, reconociendo que tiene un Señor y que se llama Jesús. Y cuando viene a la iglesia solo es la expresión de lo que hay dentro. Y tal vez los que están en la alabanza, uno va por allá, otro por allá, otro por allá, pero como usted es un adorador, está llorando. Y el que está cerca dice, si todo está de cabeza aquí, pero el adorador no está viendo si está de cabeza. Él viene a meter la cabeza, pero al cielo, y adorar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano, la misma palabra, el mismo maná que Dios envía a un alma rendida, va a venir a ministrar vida al espíritu, y esa vida se expande hacia las áreas de nuestra alma que están rendidas. Una palabra que viene de la boca de Dios, el maná que viene del cielo, entra a un alma que no está rendida, viene a sacar lo que está dentro, a que se manifieste lo que está dentro. A veces dice, hermano, cuando uno da una palabra profética, dice uno, ya no quiero hablar, porque la mayoría de gente se enoja, y se lo he dicho muchas veces. Bueno, a todos, incluso pastores, profetas, apóstoles, les gusta que uno llegue y le diga, mire hermano, Dios va a expandir su ministerio, Dios va a hacer esto, Dios lo va a bendecir, viene un negocio grande, hermano, y va a ganar grandes cosas, todo el mundo feliz. Pero cuando viene alguien y dice, mire hermano, dice el Señor que usted anda mal en esto y en eso, ese no es de Dios, eso no es de Dios, hermano. Toda palabra que viene a halagar el corazón le agrada a la gente, pero para la palabra que trae un señalamiento para corrección no le agrada. Y no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de ministros, de siervos de Dios. Por experiencia se lo digo. Y ahí es donde uno se frustra y dice, bueno, mejor ya no hablo, mejor ya no digo nada. Mejor aquí en la iglesia vamos a callar a la gente que tiene profecía, que no hable y que dé mensajes, porque la gente se enoja, después le echa la culpa al pastor. Hermano, yo lo he llegado a decir, no, yo voy a decir a los hermanos que no hablen. Y el Señor me dijo, la misma palabra que es enviada para un alma rendida es la misma que viene a un alma que no está rendida. El problema es que aquí rebota. Y esa palabra hace, así como cuando uno tira una piedra en el agua, ¿no? Hace que suba lo que está dentro. Pero cuando ésta está rendida, se abre para que llegue hasta el espíritu y ministre vida. ¿Vino a provocar? ¿Fue enviada esta para dar vida? Sí. ¿Pero qué manifestó? Destrucción, muerte, ira, pleito, contienda. ¿Para eso fue enviada? No, para dar vida. Pero se encuentra
que no está rendida, entonces hace que se manifieste. Por eso dice el Señor en su palabra, que la palabra hace la obra para la cual fue enviada. ¿Cuándo va a llegar hasta aquí? Hermano, si tiene que recorrer un laberinto, mira, y se va para allá y para allá y para allá y para allá y para allá. Ahora, ¿qué profundidad tiene el alma? Kilómetros de kilómetros y de kilómetros y de kilómetros. ¿Cuándo va a llegar esa palabra aquí? Así como si alguien quiere, bueno, antes, ¿verdad? No todavía. Si quieren ir a una constelación X y de por allá y que son saber cuántos miles de años luz, hermano, se puede imaginar. Pero ahora descubren que hay unos agujeros de gusano y pueden pasar allá. Igual aquí viene la palabra, hermano, para llegar aquí, ¿cuántos años tardará? Pero como Dios tiene un camino nuevo y vivo, entonces viene, ese no es camino de gusano, ¿verdad? Hoyo de gusano, es un camino vivo, nuevo y vivo que el Señor abrió. Por ese camino nuevo y vivo viene hasta el Espíritu y de ahí se ensancha la vida para el alma. Entonces la clave, ¿cuál es? Rendir al alma. ¿A quién? No a Jesús Salvador. A Jesús Salvador es gratitud, amor por su misericordia. Es a Jesucristo Señor. ¿Y quién es el que establece ministerios? Efesios 4, si quiere léalo, para que usted vea qué dice la palabra. Dice, hermano, que Él llevó cautiva toda cautividad. Subió, dice, ¿por qué subió? Porque bajó. ¿A dónde? Hasta las profundidades más bajas, dice. Y luego subió. Y al subir, llevó cautiva toda cautividad. Todo lo que cautiva al hombre, todo lo que ata al hombre, Él ya lo llevó. Pero no lo vemos porque solo lo reconocemos como Salvador, pero no Señor. Entonces ya llevó cautiva la cautividad. ¿Para qué? Para que nuestra alma se rinda. Y ya rendida nuestra alma, entonces Él dice, hermano, y entonces estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son varios grupos. Es que si de lejos solo mira uno, un grupo. Pero ya cuando vemos Jesús, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos, para que ya perfeccionados entren a la obra del ministerio del Espíritu. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quiénes son los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros? ¿Quién es Jesús? El Señor. El que establece línea de autoridad. Como Salvador, usted no necesita línea de autoridad. Yo soy salvo, el Señor me salvó, hago lo que a mí se me da la gana. De todos modos vengo y el Señor tiene misericordia, me lava y me limpia. Yo no sabía qué era hallar gracia delante de Dios. ¿Alguien sabe qué es hallar gracia delante del Señor? Y durante muchos años, ¿qué es hallar gracia? Y le decía, haya yo gracia delante de ti. Haya gracia delante de ti sin saber qué era. Hasta hace poco Dios me enseñó y me dijo, y me hizo entender, hallar gracia delante de Dios es ser aprobado delante de Dios. Entonces es más fácil, Señor, dame de tu gracia para que yo sea aprobado delante de ti. Mire, su papá lo pone a estudiar a usted, a jóvenes, o nos enviaron a estudiar a nosotros. ¿Será que si cuando veníamos reprobados nos hacían fiesta, hermano? A alistar las nalgas y todas las vacaciones a estudiar y a hacer trabajos fuertes. Pero cuando viene aprobado, ¿qué hace papá, hermano? Tal vez no lo dice, pero ese papá está feliz, pues, este es mi hijo, está rindiendo, pues, es aprobado.
Y de repente viene, mira mi hijo, no, tu bicicleta, ¿verdad? Ahora ya no son de bicicleta, ahora son de celulares y de los más caros, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué hace en el corazón de papá un hijo que aprueba? Hay el beneplácito del papá. Entonces, hallar gracia al Señor, que yo sea aprobado delante de ti. Pruébame para que yo sea aprobado. Un día me atreví a decirle al Señor eso: prueba mi corazón. Como dice, como en la Biblia está, ¿verdad? Prueba mi corazón y mis íntimos pensamientos. Ay, Dios, hermano, la vergüenza más grande de mi vida. Pero luego, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Y por los méritos del Hijo somos aprobados, hermano. No son por los méritos nuestros, por los méritos del Hijo. Por eso qué bendición es reconocerlo como Salvador, pero también como Señor. Aleluya, denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando Dios establece su autoridad sobre nosotros, establece un orden. Y ahí es donde nos lleva a Dios. Dios es un Dios de orden. Pero ¿cuándo? Cuando lo reconocemos como Señor. Si Dios quiere establecer orden aquí, pero no lo reconocemos como Señor, ni reconocemos la autoridad de la palabra, ni la autoridad ministerial, no puede haber un orden. Y pueden pasar 5, 10, 15, 20 años, llegar todos a viejitos y con bordón, y no hay manera, hermano. Porque no hemos aprendido a reconocer la autoridad de la palabra y la autoridad ministerial. ¿Por qué? Ya dijo el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros creemos que somos maestros y que todo lo sabemos. Y que como yo pienso y digo, así es. Y aunque Dios diga lo contrario, no, yo creo que es así. Porque no rendimos nuestra alma. Entonces la palabra no va a llevar el fruto que Dios quiere. Todo lo que hay en un alma que no se rinde y es presentado a Dios es fuego extraño. Me estaba leyendo, escudriñando, mejor dicho, Levítico. Y en el libro de Levítico, hermano, no había entendido, pero vemos hay varios pasos, ¿verdad? Varios capítulos que hablan, hermano, de la ofrenda. El tipo de ofrenda que se debe presentar. Comienza con ofrendas, hermano. Con ofrendas comienza Levítico. Esa ofrenda. Levítico es la ley sacerdotal. Y en la ley sacerdotal comienza con ofrendas. Yo decía, ¿por qué no comienza con otra cosa? Comienza con ofrendas. ¿Cómo deben presentarse las ofrendas? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo, la razón, etcétera? Pero luego de las ofrendas, hermano, habla del sacerdocio. No era primero el sacerdocio y después la ofrenda. No, primero la ofrenda y luego el sacerdocio. Y sabe que en el establecimiento del sacerdocio, Dios llama a Aarón y a sus hijos, a Leví y a todos sus descendientes. Ese era el orden de Dios. Y de los hijos de Aarón llama a dos. Nadab y Abiú, creo que eran. Sí, ¿verdad? Hermano, ¿usted sabe? No, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Entonces, hermano, pero ya cuando fueron ellos habilitados como sacerdotes, fíjense qué tremendo, sacerdotes genuinos de Dios, ungidos por Moisés en la presencia de Aarón, hermano, ¿sabe qué hicieron? Bueno, ya somos sacerdotes, ya tenemos la autoridad, ya podemos hacer lo que nosotros queremos. ¿Y qué iban a hacer? Presentar su adoración a Dios, porque el incienso es figura de adoración. No le iban a ir a presentar eso a los demonios, al diablo, todo.
con vestiduras sacerdotales, con unción de Dios, con aceite genuino, con llamado genuino. Óigame bien, llamado genuino, certificado por Dios, con unción, con vestiduras sacerdotales genuinas, todo en el templo de Dios, pero sin recibir órdenes. Oiga bien eso, sin recibir órdenes, tomaron el incensario, cada uno, y entraron con el incensario al santuario. ¿Cuál fue el resultado? Salió fuego de la presencia de Dios y los quemó. ¿Por qué? ¿Eran verdaderos sacerdotes? ¿Verdadera unción? ¿Verdadero llamado? ¿Verdadero investidura de autoridad y de poder? Sí. Pero iban bajo autoridad. Y sale de la presencia de Dios fuego. ¿Para qué? Para quemarlos. ¿Tuvo Dios, por decir algo así, tuvo Dios compasión de Aarón porque era el papá de ellos? No importa que sean hijos de Aarón, que se quemen. Ay, hermano, cuando uno ve eso, dice, Señor, ten misericordia. Porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y el Señor, ¿cuándo voy a ver esa gloria que yo vi antes? Cuando haya restauración de autoridad y por el Espíritu se reconozca, porque si no, viene fuego, pero para destruir. Mejor no, ¿verdad? Pero tampoco voy a decir, no lo quiero, yo sí lo quiero. Pero Dios nos está hablando de restauración. Hermano, hermana, muy buena intención podemos tener. Puede tener alguien un llamado, voy a hablar aquí, un llamado genuino, verdadero de Dios para ser un ministro del altar. En cualquier área, alabanza, predicación, servicio y todo. Llamado genuino, unción genuina, reconocimiento genuino, investidura de gloria genuina. Pero haciendo lo que se le da la gana, trae fuego extraño al altar. Y yo entendía, fuego extraño no era, porque muchas veces pensaba yo que fuego extraño era ir a tomar un canto de por allá y traerlo aquí. Entonces, no, solamente con que estén haciendo lo que ellos dicen. Y entendí en una oportunidad algo que alguien me dijo, que estaban en un fluir, un ministro del Señor, un profeta de Dios, que Dios lo usaba en la alabanza, no aquí, sino lejos de aquí, y que estaban, hermano, en alabanza, en adoración, pero no me acuerdo si era el del teclado, sí, el del teclado o el del bajo, iba todo así, y solo se salió para lucir un tono que él tenía, se sale para lucir el tono, inmediatamente queda endemoniado. Y decían, ¿por qué vos? Me decían, ¿por qué? ¿Por qué si solo se salió unas cuantas notas y queda endemoniado? Porque la gloria de Dios estaba ahí y se sale del orden de autoridad. Es delicado entrar a esos niveles. Yo sí quiero entrar, yo no sé cuántos queremos entrar, pero tenemos que aprender a reconocer la autoridad de la palabra y la autoridad de la visitación de Dios a nuestra vida. Pueden decirnos que somos cuadradotes, pero hermano, yo no quiero vivir un evangelio común y corriente, un evangelio acomodado, y se lo he dicho al Señor, no quiero. Yo quiero lo que tú quieres darnos. Y si tu gloria se va, Señor, yo también busco y la voy a buscar a donde esté. Pero yo sé que Dios quiere hacerlo en nosotros. Pero hermano, tenemos años de hablar de esto. Y ahora el Señor ha estado hablando a mi corazón. Estos dos, Nadab y Abiú, verdaderos ministros, verdaderos sacerdotes, con verdadera unción, con verdadera vestidura, con todo genuino, pero queriendo hacer las cosas
de acuerdo al buen deseo de su corazón. Eso es lo tremendo. De acuerdo al buen deseo de su corazón, consumidos por el fuego en el santuario. Y entonces, ¿qué hacer, hermano? ¿Ya le dieron una orden por el Espíritu para hacer tal y tal cosa? No. Entonces párese. Yo tengo ganas de cantar este canto. No, a mí no me gusta ese, mejor el otro. Mejor párese. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque si hay una línea de autoridad, aunque en la línea de autoridad a mí no me parezca, tengo que hacerlo. El principio de autoridad, hermano, en el campo espiritual es muy delicado. Había sido ungido David genuinamente como rey de Israel. ¿Por qué no mató a Saúl? Porque reconocía la autoridad que Dios le había dado y esperó que Dios lo estableciera en ese puesto de autoridad. Así que si usted dice, mire, hermano, ya Dios me llamó para ser el pastor, ¿verdad? O el apóstol de la congregación. A ver cuándo echamos al pastor. Así que, hermano, gloria al nombre del Señor por todo. El principio de autoridad. No puede haber verdadera adoración si no hay principio de autoridad. Se acabó. ¿Cómo me presentaré delante de Jehová? Reconociendo a Jesús como mi Salvador. ¿Cómo voy a adorar al Dios Altísimo? Reconociendo a Jesús como mi Señor. Estudiemos, escudriñemos qué significa eso, hermano. Y ahí está la clave para presentarnos delante de Dios aprobados y para adorar a Dios con aprobación. Y eso es hallar gracia, es ser aprobados delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Bendito. Bendito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Si tenemos problemas con autoridad, nuestra alma no está rendida, hermano. Si tenemos problemas para seguir órdenes, nuestra alma no estará rendida. Si tenemos problemas de imposición, nuestra alma no está rendida. Yo me recuerdo una experiencia, así mantenga, yo voy a hablar, tenga comunión. Una experiencia hace tiempo, hermano, yo miraba a gente que Dios la había puesto en lugares de autoridad, pero imponían y exigían que se les reconociera como autoridad y que exigían. Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué exigen y por qué imponen? Porque no tienen la autoridad. La autoridad no se impone, la autoridad la reconoce el que se sujeta a esa autoridad. La autoridad se reconoce, no se impone. Si un día usted lo establecen en un puesto de autoridad y empieza a exigir que lo reconozcan, es porque no tiene la autoridad. Porque cuando está la verdadera autoridad, se reconoce. Y la reconoce aquel que Dios ha preparado para reconocerla. Si queremos entrar al orden que Dios quiere, necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba hablando de un alma que no estaba rendida. Él no podía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente dice, gracias doy a Jesucristo, mi Señor. Entendió que reconociendo a Jesús como Salvador, no podía ser librado del cuerpo de muerte. Era perdonado, sí, pero librado del cuerpo de muerte
solamente reconociendo a Jesucristo como Señor. A Jesucristo como Señor. Y luego por el Espíritu veo que habían pasado muchos años, y entonces le dan una visión a Pablo, y en la visión le dicen: sube a Jerusalén, a donde están los demás apóstoles. Y por causa de una visión, dice, subió a Jerusalén a presentarse ante los demás apóstoles 14 años después. Se presenta y dice: nada nuevo me dieron, dice, pero eso sí, me dieron la diestra de compañerismo. Es decir, lo aceptaron dentro del equipo apostólico. Pero ¿cuándo? Cuando se reconoce la autoridad de la palabra, la autoridad del espíritu de la palabra, porque dice: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué hicieron los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, el pueblo duro de corazón con la palabra viva? La crucificaron. Aunque él entregó su vida, pero lo llevaron a la cruz, insultado, ultrajado, maltratado y todo. Pero ¿qué hicieron aquellos que recibieron la palabra? Un día les dice el Señor, les da una palabra y dijeron: qué dura palabra es esta, mira, se están yendo. Y el Señor Jesús les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Y uno de ellos dijo: no, solo tú tienes palabras de vida eterna. Un alma rendida recibía vida eterna por la palabra. Un alma no rendida hacía que la gente se fuera. Un alma que no estaba rendida traía una motivación para matar al que traía la palabra, para destruir al que tenía la palabra, y se confabularon contra él para matarle, y decían: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Si aceptamos la autoridad de la palabra, esa palabra trae vida. Si la rechazamos, vamos a crucificar al que trae la palabra. Gracias, Señor. Haz que podamos entender por el Espíritu la administración de tu verdad, que haya humildad y sencillez. Todos tenemos problemas de reconocer autoridad, pero aquí no es primero reconocer a un hombre. Primero es reconocer la autoridad de la palabra que está, la autoridad de la palabra que Dios envía. La misma palabra que envían para el carnal, envían para el espiritual. Es la misma palabra, pero al que rinde su alma le molesta, le enoja. Al que tiene su alma rendida se goza, se regocija, aunque le duele, pero se goza porque lleva vida. Horemestu brinala shtobresu. Marenesum leshtamali dobrasu leshtobrikatabastu. Habresuri katabralai rusuri kairas tukita. Ayoshambruli. Harenusi. Aleluya, ribastu. Takanamastu kita mamasu. Torimastu kita mamastu aira. Talemastu tikramahai estu aira. Halendrustu kiramahai estu aira. Resuri kanavastu aira. Tarensu Esu Resturita. Hombres y mujeres que están aquí arriba, ¿tienen problemas con autoridad? Es momento de rendirse también. Si no tienen problemas, ministren. Pero si tienen problemas de reconocer autoridad, de sujetarse a la voz de autoridad, es tiempo de rendirse.
porque la palabra es para todos. Restomen esto. Hanesubri namala esto. De nada nos sirve tener un privilegio genuino, verdadero, con unción, pero no sabemos obedecer. No podemos ver la autoridad de la palabra sobre nuestra vida. Es en vano, no somos aprobados. Estamos perdiendo el tiempo. Podemos tener aceptación de la gente, pero reprobados para Dios. ¿De qué nos sirve ser aceptados por la gente, de ser aprobados por la gente, si somos reprobados delante del Señor? Aremashua irá, tobrenahayo estoaira. Turi tabresumba relajaya estom. Brenus tu alemre estoy kanama. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Por la stam para la chtista para la yosham para la hayashta. Gracias. Gracias. Para shan la halayosham para estoy. Borelantus tembo hanama estoy. Ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad. En nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Hemos sido enseñados a ser jefes, pero no a ser siervos, Señor. Mas tú no buscas jefes. Tú quieres siervos. Señor, tú buscas de quienes servirte, quienes aprenden a recibir órdenes de ti. Como dijo Elías, heme aquí, envíame a mí. Él no dijo aquí estoy, ya voy a ir. No, heme aquí, envíame a mí. Cuando a Pablo se le presentó Jesús, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo tuvieron que corregir. Dice, no es lo que tú quieres hacer, se te dirá. Ahí está la clave. ¿Qué quieres que haga, Señor? No, se te dirá. Es decir, tienes que aprender a obedecer. Tienes que aprender a recibir órdenes. Tienes que aprender a dejar que yo te guíe. ¿Y quién es el que está guiando y enseñando? El Espíritu Santo de Dios. ¿A través de quién? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, autoridades que son delegadas, autoridades que el que es delegado asigna para desarrollar funciones. Y hoy que como pueblo de Dios hemos aprendido que una función no representa una autoridad, no es una autoridad, sino representa una autoridad, como está escrito, alto sobre alto y sobre ese alto otro más alto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Como es una administración, solo traiga memoria el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces dice, en el tiempo de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía. Y como hacían lo que bien les parecía, venía el enemigo y Dios levantaba a un juez y establecía el orden y venía la bendición de Dios, el auxilio de Dios. Pero luego que moría ese juez, cada quien hacía lo que bien le parecía y otra vez venía el enemigo y Dios en su misericordia volvía a levantar otro juez para establecer el orden. Pero cuando él moría, volvían a hacer cada uno lo que bien le parecía. Todo lo que está escrito es para provecho y beneficio nuestro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Estamos aquí
adorando tu nombre, Señor. Estamos aquí exaltando